los viajes de Gema. Hoy estamos en Bilbao y ahora mismo estamos junto al puente Zubizuri o puente de Calatrava. No os mováis porque os voy a enseñar esta ciudad que realmente nos ha sorprendido porque es preciosa. Así que venga, preparaos que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Vamos a comenzar viendo Bilbao desde las alturas. Vamos a subir al mirador de Archanda y este es el funicular. Vamos para allá. El horario es de 7:15 a 22 y el precio es 2,50 un solo viaje y 4,30 ida y vuelta. Luego hay descuentos, pues dependiendo de las diferentes circunstancias, pero vamos, ese es el precio general. Los billetes hay que comprarlos aquí en la maquinita. Los vagones tienen pocos asientos, tienen unos 3, 4 asientos y luego ya para ir de pie. Empezamos a subir. Ya vemos que hay unas vistas espectaculares y eso que hoy el día está nublado y no luce tanto. Pues ya estamos arriba. Bueno, según se sale del funicular hay que irse a la izquierda y aquí mismo está ya el mirador de Archanda. Y desde este paseo se ve aquí el mirador donde pone Bilbao en rojo. Los bilbaínos llaman cariñosamente a su ciudad el Bocho, agujero, porque parece que está en un agujero entre los montes. Aquí tenemos las vistas desde el monte Archanda. Vemos de frente allí, veis redondito, es el nuevo estadio San Mamés. La Torre Iberdrola. Aquí de frente está el puente que veis rojo, que somos Albeco Zubia, y justo al lado el Guggenheim, el museo. Río Nervión, aunque no se llega a ver, y si seguimos para la derecha pues ya encontraríamos Portugalete, Santurce y la salida al mar. Esta otra perspectiva, vemos de frente Río Nervión y el Teatro Arriaga, que es el que está aquí en la esquina. Y ahora ya vamos al funicular para bajar. Pues ahora hemos venido al puente Vizcaya, estamos en Getxo y vamos a cruzar a Portugalete. Es muy original, ya lo veréis. Lo llaman puente colgante, pero realmente es que lleva esa cabina colgando de la estructura del puente y tarda poquísimo, tarda como 1,5 minutos más o menos en cruzar. Desde que te subes hasta que te bajas, 1,5 minutos. Y la verdad es que es muy chulo y muy original. Los billetes se sacan aquí en estas maquinitas y valen 0,55. Hemos estado comiendo en este restaurante que se ve aquí en la esquina. Se come muy bien, un menú del día por 20 euros y muy bueno. Y ahora vamos a cruzar el famoso puente Vizcaya. Se trata de una estructura industrial construida en 1893 que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2006. Vamos a dar un pequeño paseíto antes de volver. Saliendo del embarcadero hacia la izquierda, enseguida llegamos a la Plaza del Solar, una de las más emblemáticas de Portugalete. En ella está situado el kiosco de música, este precioso edificio azul que es el Hotel Boutique Puente Colgante, y muy cerquita el ayuntamiento, la oficina de turismo, fijaos qué colorida, y la Basílica de Santa María de Portugalete. Y ya regresamos.
Ahora nos hemos venido a las playas de Getxo porque teníamos muchas ganas de ver el mar. Esta en concreto es la playa Arrigunaga, muy tranquila, y desde aquí se puede hacer un paseo panorámico a Punta Galea, que es muy bonito y es un sitio ideal para ver el atardecer cuando no hay tantas nubes como hoy, claro. Ahora estamos en la playa Ereaga. Se ve de arena fina y muy bonita, además se ve que es una zona bien elegante, con muchos restaurantes y terrazas. Enfrente está la terminal de cruceros Santurce y más a la izquierda está Portugalete. Volvemos al centro de Bilbao a cenar al restaurante Abando. Qué buena pinta, por favor, son vieiras flambeadas. Ahora es cuánto que tal están, pero tiene una pinta buenísima. Y ahí tenemos sal gorda y sal de ajo para poder sazonarlas. Así que vamos a probarlas, que tienen que estar muy buenas. Y ahora de segundo yo he pedido rape, el sapito que llaman, y aquí un entrecot. Vamos a ver cómo está, ya os lo cuento. Bueno, el vino es un Luis Cañas con un accesorio aquí para servirlo que está muy bien, porque además al servirlo se oxigena. No sé si oís el ruido, pero hace un ruidito así, eso es que lo está oxigenando. Todo estuvo exquisito y el precio unos 50 euros por persona. Hoy vamos a ver lo más importante de la ciudad y empezamos por el Paseo de las Arenas hacia el puente de Calatrava. Está muy bien la orilla esta del río, porque además, bueno, no llegamos a verlas desde aquí, pero hay bancos que son como tumbonas. Entonces está súper guay para tumbarte ahí, tomar el sol, muy bien. Estamos sobre el puente de Calatrava. Ahí un poquito más al fondo, a la izquierda, se ve ya el otro puente y al lado está el Museo Guggenheim. Este puente, que se llama realmente Zubizuri, lo llaman de Calatrava porque lo hizo Calatrava, y lo hizo todo en cristal, el suelo, pero como resbalaba con la lluvia, que aquí llueve mucho, le tuvieron que poner esta especie de moqueta para que no resbalase. Vamos a cruzarlo. Me ha sorprendido esa casita que se ve ahí como debajo y que tiene hasta ventanas con flores y todo. ¿Será posible que eso esté habitado? Las Sirgueras o amarraderas es una escultura formada por 4 estatuas que rinden homenaje a las sirgueras, las mujeres que arrastraban las embarcaciones por la ría utilizando solamente una soga y su propia fuerza. Ya estamos llegando al Guggenheim. Esta escultura de la gran araña de casi 9 metros de altura se llama Mamá, y representa que las madres son frágiles y fuertes al mismo tiempo. Bueno, es fantástico, ¿eh? Qué bonito. El Museo Guggenheim es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto Frank O'Keefe e inaugurado en 1997. Aquí vemos el puente Salve-Cozubia o Puente de la Salve, llamado así porque cuando los pescadores regresaban y divisaban a la Virgen de Begoña le cantaban la salve. Bueno, estamos en la entrada del Guggenheim, la entrada principal. Os cuento un truco para no tener que subir y bajar toda esta escalinata. Es entrar por la cafetería y hay un ascensor hasta la planta de abajo, que es donde están las taquillas y la venta de entradas, vamos. Y para salir por lo mismo, el ascensor a la cafetería y sales directamente sin escaleritas. Vamos a ver a Pupi, la mascota, está aquí de frente. Y aquí está Pupi, la mascota del Guggenheim. Es que bonita, toda de
de plantas, de flores, preciosa. La entrada vale 15 euros por persona y aquí estoy viendo que hay un QR de audioguía para que te vaya guiando por el museo, o sea que está muy bien. Los 3 niveles del museo se distribuyen alrededor de este impresionante atrio central. Espectacular el interior, espectacular. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. La Materia del Tiempo es una de las salas más emblemáticas del museo. Se trata de una monumental obra creada por el estadounidense Richard Serra, que está compuesta por esculturas de planchas de acero patinable que quieren transmitir el movimiento dentro del espacio. Cada persona puede experimentar, al moverse dentro de ellas, en su interior y alrededor, su propia percepción del movimiento y el tiempo a través del espacio, y así sentir el espacio en movimiento. Hay ascensores, es totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. En la Infinity Room, la artista japonesa creó una ilusión de espacio infinito a través de luces y espejos. Toda una experiencia. Yayoi Kusama es la artista, qué maravilla. El infinito. Esto es el infinito, mires donde mires, estás profundo. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Entramos en la sala de arte pop, donde encontramos por ejemplo los tulipanes de Jeff Koons, el mismo que creó a Puppy. Se trata de un gigantesco ramo de estas flores a modo de globos de colores, que miden 2 metros de alto por 5 de ancho y representan la alegría y la celebración. Aquí puedes dejar tu opinión, lo que tú has sentido viendo la exposición. Y también por la propia ciudad, por Bilbao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Los ascensores son de titanio y cristal. Entramos en los diodos luminosos de Jenny Holzer. En ellos se muestran mensajes en inglés, euskera y español que sugieren un fuerte compromiso social y humano. Frases tomadas de carteles de la calle sobre temas relacionados con la guerra, la política, la muerte o la violencia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ya salimos y paseamos por el Bilbao más moderno, como la Plaza de la Convivencia, donde están las torres Isozaki y la escultura El Carqueac. Hola, Jenny. Mira, esta es solo la fachada de un edificio que eran almacenes generales, pone arriba. Y ahora lo han aprovechado haciendo detrás un pequeño edificio y es un restaurante, el Metropolitan. Ahí arriba, no sé si lo veis bien, donde hay una antena roja y blanca y un círculo rojo, un semicírculo, eso es el mirador de Archanda. Y esto es el Muelle Pío Baroja. Hay barcos que hacen recorrido por el río Nervión y salen también a la ría, llegan hasta Santurce. Y tiene que estar muy bien, pero ahora mismo no están funcionando.
Y allí enfrente, justo enfrente del río, esos portales rojos que veis, esos carteles rojos, es donde venden las entradas para los barcos. Y seguimos por aquí, y este edificio tan bonito que vemos a la izquierda, este es el ayuntamiento. Y siguiendo el paseo que bordea toda la ría, llegamos a este otro puente que ya conecta con el casco viejo. Y como veis, ahí destaca el Teatro Arriaga, que es una maravilla. Ahora lo veremos. A la derecha, la estación de Abando. Y aquí de frente el Teatro Arriaga. Y ya por aquí se entra el casco viejo. El Teatro Arriaga es de finales del siglo XIX. Desde luego es precioso, se ve un teatro clásico precioso y por lo que vemos hay visitas guiadas. La Catedral de Santiago. Esa es la calle del Perro y mirad la fuente, es de 1800. Es una de las más populares del casco viejo y parece que su nombre viene de que aunque la fuente tiene 3 cabezas de león, los vecinos que no conocían los leones en aquella época los confundieron con perro. Alrededor hay un montón de bares y tasquitas para tomar algo. Fantásticas vistas nocturnas desde el puente del Arenal, de la ría, el ayuntamiento y el mirador de Archanda. Bueno, aquí no hay quien oiga nada, pero esto es un changurro y por aquí es bacalao gratinado. Hoy vamos a salir de Bilbao para conocer unos lugares preciosos de la costa vasca, situados a unos 40 kilómetros de Bilbao, como son la playa de Baquio, San Juan de Gaztelugatxe y el faro y cabo de Machichaco. La playa de Baquio pertenece al municipio del mismo nombre y por su oleaje es durante todo el año una playa ideal para los surfistas de todos los niveles. Además, desde este mirador se tiene una vista espectacular de la costa vasca. Volvemos al coche y en solo 15 minutos llegamos a un lugar que teníamos muchas ganas de conocer. San Juan de Gaztelugatxe. Fijaos qué preciosidad, qué maravilla y qué entorno. Pertenece al municipio de Bermeo. Fijaos qué bonito, hay esas escaleritas que parecen como de la muralla china que llevan hasta la ermita. Son 241 peldaños. Al final está la huella de San Juan Bautista y no olvides tocar la campana porque trae buena suerte. Están prohibidos los drones aquí. Un área recreativa con sus mesitas y unas vistas espectaculares. Este obelisco recuerda a los pescadores que murieron en la mar durante la galerna del 12 al 13 de agosto de 1912 y también recuerda el entronamiento de la Virgen de Begoña en 1963 a 10 metros de profundidad, iniciativa de los submarinistas para que les protegiera. Según he leído, aquí se rodaron escenas de Juego de Tronos. En otros 15 minutos llegamos al cabo de Machichaco, donde hay 2 faros, el antiguo de 1852 ya en desuso y el nuevo. Aquí estamos en el punto más al norte del País Vasco. Este es un lugar muy apropiado para el avistamiento de aves y cetáceos como delfines, cachalotes y ballenas. Y según pone aquí, la época adecuada para poder verlos es en enero y febrero. Y desde aquí, desde el mismo centro de Bilbao, despedimos nuestro vídeo. Esperamos que os haya gustado mucho. A nosotros, desde luego, nos ha encantado esta ciudad. Nos ha parecido limpia, bonita, moderna, con muchísimo encanto.
Así que recomendamos completamente la visita. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dejadnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y recomendárselo a vuestros amigos viajeros. Pues nada más, hasta el próximo vídeo. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.